Hola, soy Francisca Ramón Fernández, catedrática de Derecho Civil de la Universitat Politécnica de Valencia, y voy a desarrollar la comunicación que he presentado para el Congreso Internacional Perspectivas Transversales del Derecho a la Protección de Datos Personales. Va a versar sobre datos de salud y datos biométricos, la protección de los datos especialmente sensibles. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de los datos biométricos, una referencia cinematográfica a una película no demasiado conocida que se denomina Orígenes y que realmente es una película profética en la cual unos datos biométricos determinan si hay o no reencarnación en concreto el patrón ocular de una niña. Bien, hace unos meses saltó a los medios de comunicación una noticia bastante interesante, que es lo que ha motivado la realización de esta propuesta de comunicación. Esta noticia era que escanearte el iris a cambio de criptomonedas y bueno, pues era un cuestionado negocio del creador del ChatGPT a través de la empresa WorldCoin. Bien, se plantea la protección de los datos especialmente sensibles en la legislación española, dado que en ocasiones los datos biométricos se facilitan por parte del usuario, del sujeto, con un total desconocimiento de las consecuencias que tiene en cuanto a la comercialización y la privacidad. Hay que tener en cuenta que estamos en la era de la inteligencia artificial y puede ayudar al control de ese riesgo, por lo que hay una oportunidad de futuro, pero hay que tener en cuenta que hay que establecer un control sobre la privacidad y sobre todo priorizar la necesidad de protección de los datos sensibles. Se ha publicado el reglamento de la Unión Europea del 13 de junio de 2024 en el que establece normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, el denominado Reglamento de Inteligencia Artificial, que nos sirve como marco normativo para tener en cuenta esos sistemas de alto riesgo. Bien, la mercantilización de los datos biométricos es una realidad con esa noticia y las consecuencias en cuanto a la privacidad y sobre todo en la suplantación de identidad ha hecho que muchas personas no conocieran esas consecuencias que puede tener el que se escaneara el iris. Entonces, ese desconocimiento y sobre todo el cebo de una, dijéramos, contraprestación económica a través de una moneda virtual les resultaba sumamente atractivo sin escanear el iris, sin pararse a pensar en las consecuencias que ello conllevaba. Bien, los datos biométricos, centrándonos en el iris, hay que hacer mención no solamente en lo que hemos indicado del reglamento de inteligencia artificial actual, sino también con otras normas, el reglamento de la Unión Europea del año 2016, el reglamento de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales del año 2018, que se está aplicando en España, la ley española, y las cuestiones que pueden plantearse primero a través de este reglamento del año 2024 respecto al concepto de datos biométricos, que estos datos permiten la autenticación, identificación o categorización de las personas físicas y el reconocimiento. Pero también debemos aplicar el reglamento de datos, el reglamento del año 2023, que es un reglamento que pasa más desapercibido y que hay que tener en cuenta también para establecer el marco normativo aplicable. Bien, el concepto de identificación biométrica que indica el reglamento de inteligencia artificial del año 2024 debe definirse como
el reconocimiento automatizado de características humanas de tipo físico, fisiológico o conductual, como es la cara, el movimiento ocular, la forma del cuerpo, la voz, la entonación, el modo de andar, la postura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el olor o las características de las pulsaciones de tecla, a fin de determinar la identidad de una persona comparando sus datos biométricos con los datos biométricos de personas que están almacenados en una base de datos de referencia, independientemente de que la persona haya dado o no su consentimiento. Hay que diferenciar este concepto de identificación biométrica con el concepto de categorización biométrica, que debe definirse como la inclusión de personas físicas en categorías específicas en función de los datos biométricos. Estas categorías podrían referirse a aspectos como el sexo, la edad, el color del pelo, el color de los ojos, los tatuajes, los rasgos conductuales o de la personalidad, la lengua, la religión, la pertenencia a una minoría nacional o la orientación sexual o política. Las consecuencias del escaneado del iris radica también en ese desconocimiento y sobre todo lo atractivo que resultaba la contraprestación que la persona obtenía a cambio del escaneado. Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos del registro del iris es único e intransferible y que son datos sensibles, y sobre todo es que se desconocía qué uso se iba a realizar de esos datos obtenidos del escaneo del ojo. Llama la atención que en los medios de comunicación se realicen afirmaciones del tipo de que no se obtienen datos biométricos delicados, que solamente se toman unas medidas de ojo para la creación de un código encriptado para navegar por Internet o de forma anónima, y que la finalidad era simplemente saber si se trataba de una persona real o de un bot. Ante dicha situación, la Agencia Española de Protección de Datos tomó cartas en el asunto, hizo uso de lo indicado en el artículo 66.1 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea y adoptó medidas para asegurar una efectiva cooperación, por lo que se ha suprimido la venta como una medida cautelar para la protección de los derechos y libertades personales. Esta medida cautelar tenía un periodo de validez no superior a 3 meses, si bien es válida en el territorio, en el ámbito territorial donde opera la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, territorio español, pero no es extrapolable a otros países donde esta empresa también puede actuar. Bien, esto es un poco la propuesta que les quería realizar respecto de la presentación, y muchísimas gracias por su atención.